están? Gracias por la participación aquí en el webinar de ProCentec. Vamos a hablar un poco sobre el producto ProfitTrace. En el interín de este webinar vamos a hablar un poco sobre la tecnología Profibus, un poco sobre los problemas que encontramos en campo. Asimismo vamos a hablar sobre el software de análisis Profibus y vamos también a conversar un poco sobre el hardware y las licencias que vienen en el software. Vamos a describir punto a punto el tema de las características que te da el equipo ProfitTrace para poder darle solución a tus problemas. Porque el principio principal de este producto es poder solucionar y analizar los problemas que tengamos en campo. Las recomendaciones para este webinar son las siguientes. Si tuvieran alguna duda, consulta referente a los temas que vamos a tratar el día de hoy, tanto en el hardware, en el software, o alguna consulta directa de algún problema que tengan con Profibus, lo podrían hacer de dos formas. Una, mediante el chat, yo le voy a responder en vivo, y otra, levantando la mano para yo habilitarles un micro en forma remota y ustedes puedan realizar sus consultas y asimismo yo puedo responderles. Iniciemos. Nosotros vamos a hablar un poco de ControlWare. ControlWare es una empresa dedicada al rubro de la automatización y comunicación industrial. Sus oficinas de venta y soportes se ubican en la localidad de Lima, en el departamento de Lima, en Perú. ProCentec y ControlWare vienen trabajando desde ya hace 5 años. ControlWare suministra productos ProCentec a nivel nacional e internacional. Podemos darle a ustedes soluciones en ProCentec con los productos tanto ProfitTrace, ProfitHub, repetidores, terminadores, conectores, etcétera, tanto en venta local como en venta extranjera. Las actividades de ControlWare, las principales actividades de ControlWare referente al mundo o al rubro de Profibus es solucionar los problemas. Nosotros damos servicios de solución de problemas a plantas que tengan problemas y asimismo damos también asesorías a casas de ingeniería para poder que ellos puedan dimensionar bien su red Profibus y utilizar las herramientas adecuadas para que su red Profibus no caiga. Vendemos obviamente productos de toda la gama en Profibus y hacemos entrenamientos en nombre de ControlWare. Hacemos entrenamientos tanto en la parte práctica y en la parte teórica. Ustedes pueden solicitar estos entrenamientos tanto en sitio, en sus plantas, o hay cursos libres que nosotros habilitamos con mínimo 4 personas para poder entrenarlos en la solución de problemas Profibus y un poco en la teoría de Profibus para que sea de su conocimiento. ProCentec es una empresa holandesa, es una empresa independiente. ProCentec solamente ve el tema de Profibus, es una empresa especializada en Profibus. Comercializa productos tanto Profibus como Profinet. Las áreas competitivas que ellos tienen se encuentran en Europa, Asia, México, Medio Oriente y Norteamérica. Las principales actividades de ProCentec es el trabajo en campo, soluciona problemas y da soporte en sitio, fabrica componentes de red y herramientas direccionadas a Profibus y a Profinet, certifica productos y también certifica las instalaciones, tienen gente preparada, y realiza también entrenamientos, tanto teórico y práctico, en el tema de ProfitTrace y en el manejo de los productos ProCentec. La agenda de hoy día va a ser con estos puntos. Primero vamos a hablar un poco de la introducción, tocaremos un poco sobre algo referencial, algo muy somero de Profibus. Tocaremos el software y el hardware del equipo ProfitTrace, sistemas de licencias, que es lo que acompaña el producto, la vista general, que es una opción del ProfitTrace para poder solucionar problemas en Profibus, grabación de mensajes, medidas eléctricas, que es importante, cómo generar reportes con el ProfitTrace para poder anexarlo a un informe, y la utilidad de la opción Profit Captain, el cual nos ayuda mucho para comisionamientos o para nuevas instalaciones que tengamos en planta o nuevos proyectos que tengamos. Antes de iniciar, nuevamente las recomendaciones. Si ustedes tuvieran alguna duda, consulta referente a los temas que vamos a tocar el día de hoy, por favor levanten la mano que yo les habilito el micro para que me hagan la consulta en forma verbal, o en caso contrario lo puedan hacer mediante el chat y yo de inmediato les respondo. Vamos a tocar un poco la introducción.
Como vamos, esta herramienta de Profit nos ayuda a solucionar problemas, Profibus. Debemos tener un conocimiento mínimo de los problemas que existen en eso, ¿no? De los problemas que pueden causar pérdida de comunicación en nuestra red Profibus DP y PA. Las principales fallas nosotros lo hemos seccionado. Una de ellas es el error de instrumentos. A veces los instrumentos no están bien configurados, ¿correcto? O no están bien instalados. Y eso genera pérdida de comunicación. No generan sincronización con el máster y eso genera pérdida en la comunicación. Tenemos una mala instalación, mala conexión de los conectores tanto M12 como DB9, tanto para la red Profibus DP como para la red Profibus PA. Debemos tener en cuenta algo. Cuando hablamos de tecnología Profibus, hablamos de una tecnología que trabaja a altas frecuencias de comunicación. Por ende, necesitamos tener algunas normas o conocer las normas internacionales para poder trabajar tanto el cable Profibus, tanto los conectores, tanto la instalación de una nueva red o una ampliación en el proyecto que tengamos. Otra causa principal de las fallas de comunicación son los defectos en la programación. Estos defectos son pocos en realidad. No hemos visto muchos ejemplos de que los programadores o los vendors se equivoquen en la programación, pero sí existen algunos ejemplos en este caso. Un ejemplo puntual es el error al momento de colocar un GCD, se coloca un GCD con otro firmware, ¿no? Y eso genera la pérdida de comunicación. O en este caso, colocarle una dirección DP diferente en el software, muy diferente al que está colocado por los DIMM switch o por software en campo. Eso también genera pérdida de comunicación y no sincronización. Al momento nosotros de retirar equipos, a veces los instrumentos que tenemos en campo no se encuentran muy cerca a la sala de control o al DCS. Por ende, al momento de nosotros retirar un equipo que se puede encontrar a una larga distancia, el DCS lo detecta y genera una pérdida de comunicación. Ahora, no necesariamente la eliminación de un instrumento, puede ser el falso contacto de un conector o mal ensamblaje de un conector. En este caso, al tener un mal ensamblaje, un mal conexionado, el conector pierde comunicación por momentos, por instantes, y eso genera la pérdida de comunicación en la red Profibus. Y si en la programación este equipo es fundamental para el funcionamiento de la máquina, va a generar que el proceso pare y por ende va a generar retrasos en la producción. Tenemos defectos en la dirección. El vendor o el programador que tiene a cargo el proyecto realiza su programa colocando las direcciones de IP de cada esclavo que va a tener dentro de su red. Pero si nosotros en el hardware, en el esclavo, en campo, eh, configuramos su dirección de IP, tanto sea por DIMM switch o por software, diferente a la que el programador designó en el master, vamos a tener muchos problemas al momento de hacer la sincronización. Por ende, nosotros debemos conocer las direcciones que el programador o el vendor ha colocado para nosotros colocarlo en el equipo. Esto se ve mucho al momento de hacer reemplazos de equipos. A veces cambiamos, imaginemos un variador con comunicación Profibus DP que tiene la dirección número 5, pero al momento de instalarlo no nos fijamos en el switch y como es una colocación de dirección DP por medio de DIMM switch, está en la dirección número 10 y por ende nunca va a sincronizar con el master. A veces pensamos que es el cable, el conector, cambiamos cable, conector, hacemos muchos trabajos, pero no hemos sido puntuales al momento de solucionar el problema. Es lo primero que debemos fijarnos. Es un problema muy usual, muy común en las empresas. Teniendo este pequeño conocimiento de algunos errores que podemos tener en campo, lo hemos detallado en los 5 principales fallas, que es la falla de terminación, por ende no existe balanceo en nuestra red Profibus, perdemos comunicación. Líneas eléctricas, nuestro cable Profibus pasa muy cerca a una línea eléctrica, no hemos utilizado el cable adecuado para poder peinar el cable en una canaleta, lo hemos colocado muy cerca a una línea de alta tensión, una línea 220, 380, 440, etc. Y eso va a generar problemas en la comunicación, va a generar distorsión en nuestros telegramas y en la información que vamos a enviar en Profibus. Reglas de cableado, muy aparte porque obviamente una regla de Profibus es tener una distancia mínima
hacia las líneas de alta tensión, una regla de cableado eh, puede ser un ejemplo, el trato del cable, por dónde vamos a pasar el cable, qué tipo de cable estamos trabajando, cómo va a ser la conexión. Son reglas que son básicas para la instalación. El personal que va a hacer la instalación en Profibus, la instalación física en este caso, debe estar preparado para poder manipular el cable, para poder conectar el cable. Como le dije al inicio, nosotros en la tecnología Profibus no estamos trabajando con una señal de 60 Hz y 220 voltios. El cable morado que nosotros trabajamos en Profibus no es un cable vulcanizado, es un cable de comunicación y por ende se debe tratar bajo los cuidados necesarios. Existe una norma, existen manuales de cómo trabajar el cable. Por eso siempre tenemos que tener ese conocimiento, aunque sea el básico, para poder hacer nuevas instalaciones. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los defectos en la configuración es un error, como les indiqué, no es muy común, no es muy usual, pero sí llega a ocurrir. Esto en donde se da cuando el programador no tiene un orden en su configuración, al momento de colocar direcciones o declarar o dar de alta las direcciones DP en su PLC, en su DCS, no tiene un orden. Al no tener un orden, eso genera problemas a futuro. Entonces siempre es bueno trabajar tanto de la mano la parte técnica como la parte de configuración. Interfaces dañados y no certificados. En el campo, en la práctica, nos hemos dado cuenta que a veces las tarjetas de comunicación o los nuevos firmware no han sido testeados por Profibus International. Por ende, sus GCDs tienen algún dato corrupto. Por ende, no se va a poder comunicar el máster con los esclavos. ¿Correcto? Ahora, ¿en qué momento tenemos estas fallas? No son muy comunes en realidad, pero existen cuando hay gran demanda de algunos equipos. Imaginemos ustedes quieren hacer su proyecto y le piden a un proveedor, deme 50 variadores con comunicación DP que quiero hacer mi nueva ampliación. Entonces, el proveedor tiene una fecha de entrega, pero no todos los equipos no, o el GCD de ese firmware, de esa nueva revisión, no pasa por el testeo de Profibus International porque eso generaría retrasos en la entrega. Por ende, a ustedes les entregan los equipos, tienen comunicación Profibus DP, pero no ha sido testeado. Al no ser testeado puede, como también no puede, tener problemas de sincronización con su máster. Eso hay que tener bastante cuidado al momento de comprar un equipo. Siempre ver si ese firmware, si esa versión de comunicación, de la tarjeta de comunicación Profibus, tanto DP como PA, está inscrita en Profibus International. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo sé? Entro a www.profibus.com y ahí me entero de empresas certificadas, personal certificado en Profibus y de los GCDs que yo puedo trabajar. ¿Correcto? Tiene estas 5 principales fallas que hemos encontrado tanto en Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela. Podemos hablar que el 90% de todos los errores está relacionado al cableado. Es bien difícil que un vendor o un fabricante de una máquina se equivoque en la programación. Es bien difícil que al momento de ensamblar un tablero que viene de fábrica ensamblado con Profibus tenga mala práctica de instalación. Pero en dónde generan los problemas cuando el equipo, el tablero, el gabinete llega al sitio, imaginemos una unidad minera, y el ensamblado de ese gabinete hacia el control, hacia el DCS, hacia el PLC, lo hace mano local. Ahí es donde genera el error, porque en la mano local no lleva una preparación, no tiene una capacitación para poder manipular el cable, que no es difícil, no es una capacitación engorrosa, simplemente debe tener conocimiento del tratado del cable. Como les comenté y les vuelvo a repetir, estamos trabajando en alta frecuencia, ¿correcto? Y podemos llegar hasta 12 megabytes por segundo, 12 megabytes por segundo, entonces estamos hablando de altas frecuencias. Lo estándar es trabajar en 1.5 megabytes por segundo, igual es una alta frecuencia, ¿correcto? Entonces, si nosotros manipulamos mal el cable, cambiamos la impedancia. Y a esa frecuencia, cambiar la impedancia genera problemas en nuestra comunicación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Como le digo, el tratado del cable no es tan engorroso, podemos leer las normas, están en internet, simplemente darle una ojeada, capacitar al personal para que haga un buen trabajo al momento de hacer la instalación física de los equipos. Un caso muy confuso que vemos siempre en campo, que hablamos siempre con la mano técnica y la mano de ingeniería, es que
asocian los problemas de comunicación con un LED que la mayoría de los equipos lo tienen, los equipos que manejan Profibus DP. Es el famoso LED BF, ¿no? El que nos indica si hay comunicación o no hay comunicación. Si hay comunicación, el LED se pone en color verde, ¿correcto? El color verde nos indica que hay sincronización del máster con ese esclavo. Y si el equipo tiene en esa pequeña ubicación, en el BF, el LED en color rojo, parpadea o se mantiene en color rojo, quiere decir que existe un problema de comunicación. Para este ejemplo que vemos en la pantalla, están representados obviamente los variadores por estos gráficos de motor y el maestro, ¿correcto? La falla se identifica con el profit trace y nos dimos cuenta que es el tema de la terminación. Pero si no hubiésemos identificado la falla de terminación, nosotros iríamos directamente a estos dos últimos variadores. Los dos últimos variadores nos salen con foquito LED. Entonces nosotros agarramos y cambiamos el variador, cambiamos el conector, cambiamos de cable, colocamos hubs, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos un sinfín de manipulación de cable y cambios por equipos nuevos, ¿correcto? A veces el variador no lo tenemos en stock y tenemos que pedirle a nuestro proveedor y el proveedor se demora 6, 8 semanas. Entonces, estamos haciendo un análisis erróneo del problema. No estamos analizando, simplemente nos estamos haciendo guiar por un LED, ¿correcto? Entonces, si utilizamos la herramienta Profit Trace tiene la opción de osciloscopio. Nosotros vamos a poder ver la onda, la señal. Y nos damos cuenta que, obviamente, conectarnos al máster, que mientras vamos avanzando con los esclavos, la señal se distorsiona. Entonces, si se distorsionó, tenemos problemas en algún punto de esta red, ¿correcto? Esa simbología que vemos aquí es clásico de falta de terminación. Entonces, la terminación, nosotros, por norma de Profibus, por este conocimiento en Profibus, debemos entender que la terminación se realiza al inicio y al final de un segmento. Es en los únicos puntos donde vamos a poder encontrar una terminación. Entonces, o se revisa en el master, que es el PLC, que es el inicio de mi segmento, o en el último esclavo de mi segmento. Son las únicas dos posiciones donde vamos a poder encontrar terminación activa o pasiva. Cuando me refiero a terminación pasiva, me refiero a la terminación que encontramos en los DB9, en los famosos conectores DB9, tanto sea axial, tanto sea 90 grados, 75 grados, etcétera, que son como switch, donde nos indican on y off. Cuando lo colocamos en on, estamos habilitando la terminación del conector, ¿correcto? El conector hace un switcheo y coloca una resistencia total de 1 kilo ohmio, ¿correcto? Tanto en los extremos y eso hace que balancee la red. Pero si es que está en off, deshabilita la terminación y da pase hacia el siguiente esclavo. Por eso es que las terminaciones van a los extremos. Entonces revisamos el último esclavo, nos dimos cuenta que sí tiene la terminación, nos vamos al master y nos damos cuenta que la terminación estaba en off. Entonces colocamos on y listo. Se solucionó el problema. Ya no tuvimos que cambiar cable, no tuvimos que cambiar conectores, no tuvimos que pedirle nuevos variadores a nuestros proveedores que se demoran más de 8 semanas para poder darnos un equipo. A lo que voy es lo siguiente, se tiene que analizar el problema. ¿Y cómo se analiza el problema? Mediante la forma de onda. Porque es ahí donde viaja la información de la sincronización tanto del máster con los esclavos. Y obviamente va de la mano también con el tema del voltaje. ¿Correcto? Entonces tenemos que analizar el problema. No dejarnos guiar por medición con multímetros, visualización por LEDs. ¿Correcto? Claro, nos sirven para poder solucionar un problema, nos sirven para poder ver el estado de mi red, pero no nos indica en dónde es el problema, porque no hemos analizado el problema. ¿Correcto? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Han tenido ustedes problemas con su red Profibus en campo? Un problema que no haya sido usual. ¿Sí? Como les indiqué al inicio, pueden levantar la mano para habilitar el micro o si no por el chat para poder responderles sus consultas. Correcto, hasta ahorita no hay ni una consulta adicional, así que vamos a continuar con el webinar. Como ya hemos visto los problemas, ahora vamos a ver un poco de esta herramienta Profit Trace y qué tiene para poder solucionar los problemas que ustedes tengan en campo. Entonces, vamos a ver las definiciones. Nosotros en el producto Profit Trace tenemos
dos formas de presentación. Una que es el software, que ustedes lo pueden descargar ahora si desean, directamente de la página de ProCentec, lo descargan gratuitamente y lo instalan en su laptop o en una PC, etcétera. ¿Correcto? Ese es el software Profi 3. Es totalmente gratuito, pero solamente va a servir para conectarse con la interfaz, que es el Profi Core, que es el hardware. ¿Dónde está la licencia? En el Profi Core. ¿Correcto? El Profi Core, la unión del trabajo tanto del software Profi 3 con el Profi Core Ultra, que es el hardware, hace que se habilite la licencia y ustedes puedan analizar en sitio sus problemas que tengan en Profibas. ¿Correcto? Entonces hay que dividirlo el producto en dos. En el software, que es gratuito, ustedes lo pueden tener ahora mismo, y después voy a indicarles por qué es necesario que lo tengan instalado en su máquina. Lo pueden instalar en N máquina, no hay ningún problema. Y el Proficore, que es el hardware. ¿Correcto? Hablemos un poco del hardware. El hardware es realmente pequeño, no es grande, es liviano, tiene una estructura bien robusta. Internamente, ¿qué tiene? Tiene una interfaz aislado, que es el que va a detectar la tecnología RS485, que es la de Profibus, la tecnología de comunicación. Tenemos un osciloscopio de alta velocidad que nos garantiza poder ver la onda y poder analizarla en oficina o en el mismo campo. Tenemos un pequeño procesador FPGA, tenemos una memoria RAM caché que nos ayuda mucho a guardar la información y poder analizarla luego en nuestra oficina, en nuestra casa, etc. O sea, vamos a guardar una información actual de nuestra red para poder analizarla después. Eso va a ser un ejercicio que vamos a hacer en segundo plano. La tecnología USB, que es la que nos ayuda a conectarnos con nuestra laptop o nuestras computadoras, y una tecnología de expansión que es para actualizar los firmware, versiones del Profi Core, etc. ¿Cómo se conecta el equipo hacia su red Profibus que ustedes tengan en campo? Se cuenta de la siguiente forma. Generaciones antiguas de otras marcas, ¿se podían conectar y analizar redes Profibus? Sí, se podían analizar, pero ellos contaban con una extensión realmente grande como es la que vemos en la parte de arriba, ¿correcto? Esta extensión de cable Profibus, el cable morado, hacía que el análisis no sea efectivo. Hacía que si mi red no tenía problemas, esta derivación, que está prohibida en Profibus, hacer derivaciones de un punto está prohibida en Profibus, generaba problemas al momento de analizar. En pocas palabras, si nuestra forma de onda estaba correcta, con esta extensión ya la veíamos deforme. Y por ende hacíamos soluciones que no ameritaban nuestra red, pero las realizábamos. Viendo este problema, ProCentec hizo un testeo en sus laboratorios, ya que es una empresa especializada solamente en Profibus, y en sus test, en sus pruebas, se dieron cuenta que la extensión debe ser un poco menor, a 15 centímetros, y eso es lo que conecta. Ahora, ¿por qué la tecnología antigua trabajaba con estas extensiones? Porque como sus convertidores, sus analizadores eran portátiles y se conectaban con las laptops, no tenían una extensión larga, entonces ellos aprovechaban la extensión del cable Profibus, el cable morado, para llegar hasta su laptop. En cambio, la tecnología de ProCentec es a la inversa. Nosotros utilizamos el cable USB, que es de 2 metros, para llegar a nuestro laptop y una pequeña extensión para conectarnos con nuestros equipos. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo nos conectamos nosotros? Esta es la caja Proficore, como vemos en la imagen, en la parte inferior, y este es mi ProfiTap. Esta es mi extensión, que máximo tiene 15 centímetros. ¿Correcto? Ya no tiene 1 metro, 2 metros como en generaciones antiguas. Y el cable USB es la que va hacia nuestra laptop. ¿Correcto? Entonces, eso nos garantiza que lo que hay en nuestra red Profibus es lo que vamos a ver en realidad en nuestro software y en nuestro osciloscopio. Corta derivación y el cable que llega hacia el USB. No necesitamos fuentes externas, no, porque el mismo Proficore se alimenta por el cable USB. Así que no necesitamos llevar extensiones, fuentes, etc. Simplemente la laptop con nuestro Profi Trace. Completo, ¿no? El software con el hardware. ¿Cómo nos conectamos al PLC? Para poder conectarnos con el PLC, necesitamos que nuestro PLC, si tiene conector DB9, debe tener
un puerto PG, puerto programador, como le llaman algunos, ¿correcto? Pero, ¿por qué en el máster? ¿Por qué me conecto en el máster y no puedo conectarme con algún esclavo? Porque en el máster en este caso, se hace toda la lógica del programa. El máster tiene que comprender la información de todos los esclavos que tenemos en campo. Por ende, al máster le tienen que llegar las señales de Profibus claras y en óptimas condiciones para que él pueda detectar cuándo es un 1, cuándo es un 0 y poder hacer su lazo de control que tiene configurado internamente mediante un programa, ¿correcto? Es por eso que siempre se tiene que analizar en el máster, porque el máster es el que hace toda la lógica. ¿Lo puedes conectar a un esclavo? Se puede conectar a un esclavo, pero vamos a ver la onda, cómo pasa por el esclavo. Pero a nosotros no nos interesa cómo llega el máster, nos interesa cómo el máster lo interpreta. Porque el máster es el que detecta cuando hay una mala comunicación y te dice, perdí comunicación con tal esclavo, así que no sincronizo para tu producción. ¿Correcto? Entonces el análisis siempre tiene que ser en el máster. Si trabajamos con fibra óptica, ¿correcto? Nosotros sabemos que la fibra óptica es luz, así que va a limpiar de cierta forma los defectos que tengamos al otro lado en el tema de Profibus. Ahí sí debemos hacer un análisis en los OLM, que son los que convierten de fibra a cobre, en cada uno, ¿correcto? Eso es un caso especial. Pero si es que no tuviéramos conexión con fibra, siempre la conexión y el análisis en Profibus tiene que ser en el máster, ¿correcto? Ahora, si yo tuviera este tipo de conector como lo vemos en la imagen, es un conector sin puerto PG. ¿Me puedo conectar con mi equipo? Sí me puedo conectar con mi equipo porque el Profit Tab, que es la pequeña extensión de 15 centímetros que tenemos en Profit Trace, tiene un cuenta con un puerto PG. Pero para poder conectarme aquí, como está en la imagen, debemos primero parar la máquina, hablar con producción para detener la máquina, quitar el conector, colocar nuestro Profit Tab, que es nuestra pequeña extensión, y encima del Profit Tab colocar este conector. ¿Correcto? Una vez todo conectado, iniciamos el proceso de arranque de la máquina y podemos hacer el análisis de Profibus. Pero eso que amerita, amerita que tenemos que parar la máquina, hacer coordinaciones externas, ¿correcto? Y en algunos casos es difícil que paren la producción para hacer un análisis de Profibus. Pero si nosotros tuviéramos un conector con puerto PG, a esto le llamo puerto PG, que es un DB9 hembra, nosotros vamos a poder conectarnos en cualquier momento con nuestro Profit Trace. ¿Correcto? Y se puede conectar en caliente sin ningún problema. ¿Y qué ganamos con esto? Ganamos frecuencia de análisis en Profibus. Ganamos que todos los meses puedo analizar mi red Profibus y ver si es que existe alguna desviación o problema, porque acuérdense que el medio ambiente también afecta a los cables, pues estamos hablando de cobre, y a los conectores. Así que utilizamos nosotros terminación pasiva, terminación hecha por estos switch, el medio ambiente afecta. Así que siempre hay que analizar. Si tuviéramos terminaciones activas, que son alimentadas con 24 voltios, al final, imaginemos que este sea el punto final, el conector que vemos en la pantalla, se colocaría en off y la terminación lo haría un dispositivo electrónico. Pero lo usual, lo más común que podemos encontrar en planta es que las terminaciones siempre van a ser terminaciones pasivas. Trabajan con las terminaciones de los switch. Entonces, para eso sí tenemos que tener bastante cuidado y analizar la red constantemente para ver si hay pérdida de voltaje, pérdida de terminación, etc. ¿Cómo nos conectamos con el Profit Trace? Como vemos en la imagen, nos conectamos de esa forma. Necesitamos que nuestro máster o nuestro PLC tenga puerto PG. Si tiene puerto PG, nos conectamos de esta forma y analizamos nuestra red cuando sea necesaria. Y no tenemos que parar la máquina. ¿Hasta ahí ha quedado todo claro? ¿Tienen alguna consulta, pregunta referente al conexionado, referente al hardware, referente al software? Perfecto. ¿Cómo se hace un análisis de Profibus PA? ¿El Proficore también puede hacer análisis de Profibus? Sí puede hacer análisis de Profibus. Mediante un conector, que es el Prof Ultra, nos conectamos directamente a las cajas concentradoras, a los couplers que transforman de Profibus DPA a Profibus PA, y analizamos la codificación, de Profibus PA, ¿correcto? Como se han dado cuenta, no cambiamos el Proficore viene a ser el mismo. Lo único que cambiamos es el conector.
para que se pueda conectar con Profibus PA, ¿correcto? En pocas palabras, yo puedo tener el mismo Proficore con licencias para leer Profibus DP y Profibus PA. Solamente quiero leer Profibus DP, entonces solamente Profibus DP, y con el tiempo, si ustedes desean analizar Profibus PA, porque ya hicieron en instrumentación o Profibus PA, pueden adquirir la licencia de Profibus PA, ¿correcto? Y la conexión es realmente sencilla. Hablemos un poco de las licencias. Ya hablamos del hardware, ya hablamos de cómo conectarnos, ya hablamos de qué principio debemos tener al momento de conectarlos, que siempre debe ser en el PLC, en el master, ¿correcto? Hablemos un poco de las licencias y del software, ¿correcto? El software nos da muchas características. Nos da una característica principal que es el analizador en Profitrace. Nos da la opción de osciloscopio, que es donde vamos a ver la onda, la señal. Nos da un gráfico de barras de voltaje. Nos da puntualmente qué voltaje tiene cada esclavo. Nos da una opción de topología, que es una opción referencial, porque el cálculo lo hace con el tiempo de respuesta del maestro hacia cada esclavo, ¿correcto? Pero si yo tuviera una topología en mi campo, topología tipo anillo, topología tipo árbol, tipo estrella, etcétera, diferente a la de bus, no vamos a poder detectarlo. La topología lo detecta como si todo fuese topología tipo bus. Por eso es algo referencial. Lo podemos tener, si lo podemos calcular, sí, pero algo referencial. No es que la misma topología que haya yo construido en mi campo, imaginemos tipo árbol, la podamos ver aquí. ¿Correcto? Y la opción que es la Profit Captain, que es la que vamos a ver y vamos a hacer muchas prácticas con esta opción, es la que nos permite que la cajita Proficore, la cajita negrita Proficore, trabaje como un Master Clase 2. ¿Correcto? Podemos hacer comisionamientos sin necesidad de tener el programa terminado. Podemos hacer comisionamientos de nuestros equipos teniendo los GCDs de cada esclavo. Y eso va a ser un ejercicio que la vamos a hacer en la segunda parte de este pequeño webinar. ¿Correcto? El Proficore en la parte posterior tiene un número de serie. Este número de serie es importante, ¿por qué? Porque ustedes con este número de serie van a poder entrar a la página de Procentec y descargar la licencia. ¿Correcto? Y esa licencia la agregan a su software, al software Profitrace, que lo van a tener instalado en su laptop o en su PC, y van a poder hacer la conexión hacia su red Profibus. Este número de serie consta de 10 dígitos. Las licencias, en este caso, la podemos descargar directamente desde el servidor de Procentec. Entrando a la página de Procentec, vamos a la opción de licencias y la descargamos. El único requisito que te va a pedir es qué producto es el que vas a descargar y el número de serie del producto. Nosotros colocamos Profitrace, colocamos los 10 dígitos del número de serie y listo. Si no estamos registrados en la página de Procentec, tenemos que inscribirnos, colocando un correo referencial, de referencia sería un correo personal, o corporativo, como ustedes deseen, y les da opción a descargar manuales, software, etc. Tienen la opción para poder descargar todo el material que ustedes deseen. Para poder hacer la instalación de la licencia, descargamos la información y mediante el software en forma manual, el software Profitrace, en forma manual hacemos la integración de la licencia al software. ¿Podemos instalar esta licencia en diferentes máquinas? Sí, se puede instalar esa licencia en diferentes máquinas. Pero debemos tener en claro que así la licencia esté colocada en la laptop o en la PC, solamente el trabajo se va a realizar en conjunto. Es decir, el software, la licencia, más el Proficore. Ese conjunto va a hacer que yo pueda ver mi red Profibus en campo. Si no tengo ese juego, no voy a poder trabajarlo. Si vimos, una forma de obtener ha sido por el tema del servidor, como vemos aquí en la parte, por Procentec, y estamos a licencias, y la otra opción es buscar la opción de ayuda en el mismo Profitrace y descargarlo directamente desde el software. Para eso necesitamos tener conexión a internet. Instalamos nuestro Profitrace en nuestra laptop, en nuestra PC, ¿correcto? Vamos a ayuda. Debe estar conectado el Proficore a nuestra laptop o a la PC. Colocamos obtener licencia. Como nuestra laptop o nuestra PC está conectado a la red, a internet en este caso, va a engancharse con el servidor y automáticamente va a descargar la información. Y ya tenemos la licencia en nuestro Profitrace.
Tener en claro que debemos siempre conectar el Proficore para que lo reconozca. Una vista general de las maneras de cómo ve el estado del Profit Trace. El Profit Trace tiene tres formas de ver el estado de nuestra red. El indicador de condición de red, que es el overview. Nosotros vemos un vistazo general, vemos cuántos maestros tiene nuestra red, vemos cuántos esclavos tiene nuestra red, a qué velocidad está trabajando. Y tenemos la opción de un pequeño semáforo en la parte izquierda de la pantalla que nos indica el estado de nuestra red. ¿Tiene el mismo funcionamiento de un semáforo de tránsito? Sí. El color verde quiere decir que todo está en óptimas condiciones, no existe ningún problema que pueda causar pérdidas de comunicación. Si está en color amarillo, tenemos problemas, sí, no están afectando en la pérdida de comunicación, pero esos problemas con el tiempo pueden crecer. Así que hay que tener bastante cuidado. Y si está en rojo, estamos con muchos problemas. Debemos analizar y ver el problema para solucionarlo. Lista en vivo, nosotros podemos ver mediante codificación de colores que puede ser personalizado. Vamos a ver el tema de si el equipo, el máster, está sincronizándose con los esclavos directamente, o el esclavo solamente está conectado, pero el máster no tiene el GCD para poder configurarlo, o el GCD está mal instalado en el máster, etc. Podemos ver mediante codificación de colores si nuestros esclavos tienen algún problema de sincronización, o algún problema de configuración, o algún problema de parametrización. Y eso lo hacemos en forma rápida mediante una codificación de colores en cada esclavo. El estado estadístico, podemos ver el esclavo en cuántas oportunidades ha perdido comunicación, el esclavo cuántos datos está enviando hacia el máster, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ver toda la información del esclavo y de la comunicación Profibus en la opción de estadísticas. Entonces estas son las tres maneras. Una es el overview, la vista general, la lista en vivo, que es una codificación de colores, y las estadísticas que nos dan valores numéricos de información que nosotros decíamos puntualmente de nuestra red Profibus. La grabación de mensajes. ¿Se acuerdan que en la parte de la explicación del hardware del Proficore nos dimos cuenta que tiene una pequeña memoria caché, una memoria RAM? Esto nos ayuda a grabar información. Nos conectamos a nuestra red de Profibus DP y nosotros vamos a poder guardar esa información para después analizarla. En pocas palabras, no tenemos que estar conectados en nuestra máquina con el Proficore, con nuestro Profitab, con el software ahí enganchado 2, 3, 4 horas para poder analizar el problema. Podemos ir, sacar una información y luego verla en nuestra oficina con calma y poder dar un punto de solución a los problemas que nos aquejen en planta. Guardarnos los mensajes, las mensajerías tanto del máster para cada esclavo y podemos identificar el problema. O si nosotros no queremos guardar la información puntual, porque el error que tenemos en comunicación Profibus DP se realiza o se hace a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, es un error aleatorio y nosotros queremos capturar ese error. Podemos colocar filtros. Podemos colocar el grabado de mensajería antes y después que se ejecute ese error y poder analizarlo luego. Para eso sí necesitamos tener una laptop dedicada que esté conectada a la máquina constantemente con el Proficore y el Profitab. Entonces, cuando ocurre ese error, supongamos pérdida de comunicación, que es un filtro que yo he habilitado, cuando ocurre la pérdida de comunicación, el equipo, en este caso el Profit Trace, va a guardar, de acuerdo a lo que ustedes seten, imaginemos 4.000 mensajes antes, 4.000 mensajes después. Guarda esa información y ustedes cuando llegan a planta a las 8 de la mañana o 7 de la mañana, ven esa información, lo analizan en su Profit Trace, que es el software, y van a poder ver cuál fue el causante del problema y darle solución a su problema. La inspección de datos es una muy buena herramienta, ya que nosotros vamos a poder ver la información de los IOs que están viendo en la comunicación, ¿correcto? Cuántos IOs están activados, cuántos IOs no están activados, cuántas válvulas están activadas, cuántas válvulas no están activadas, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a poder ver la información que se está enviando desde los esclavos hacia el máster para ver si realmente la comunicación es óptima o no es óptima.
Entonces, un análisis de comunicación, el Profit Trace te da estas tres opciones. Guarda los mensajes en forma puntual, en forma online. Guarda los mensajes pero con filtros, ¿no? Porque hay problemas que ocurren cuando nosotros no estamos. Y inspección de la información para ver si la información de los esclavos es correcta. O sea, en este caso el esclavo está emitiendo la información correcta hacia el máster, hacia el maestro que es nuestro PLC o nuestro DSS. Otra herramienta que nos da el Profit Trace es la medición eléctrica. En la medición eléctrica tenemos dos opciones y estas dos opciones son el núcleo principal del análisis en Profibas. El osciloscopio y el gráfico de barras. Gráfico de barras de voltaje. El osciloscopio nos da la noción de cómo nuestra red y cómo la información se está enviando desde cada esclavo hacia el maestro. Si hay distorsión, si no hay distorsión, ¿correcto? Si hay que cambiar algo, si hay que solucionar un problema de terminación, un problema de conexionado, etc. Y la opción de barras de voltaje nos da una orientación de qué voltaje está trabajando cada esclavo. Si vemos partes donde el esclavo está con voltaje bajo, correcto, es porque no hemos tenido en cuenta una norma o una regla en el caso de planeamiento de estructura Profibus, que por cada distancia, de acuerdo a la velocidad, debemos colocar un repetidor, correcto. Nos hemos excedido de esa distancia, es por eso que nosotros debemos colocar un repetidor. Colocamos el repetidor y, en pocas palabras, sube el voltaje. Pero hay que tener cuidado. Muchas veces vemos voltajes bajos y colocamos 2, 3, 4 repetidores, desconociendo porque pensamos que los repetidores en este caso, van a aumentar el voltaje. Sí, aumentan el voltaje, pero si nuestra onda, nuestra señal en Profibus, que es la codificación NZR, está deformada, tiene problemas, estamos ampliando ese error también. ¿Correcto? Entonces, para poder colocar repetidores y elevar el voltaje, previo a eso debemos analizar o ver en nuestro osciloscopio si la onda o la señal está en óptimas condiciones. Si está en óptimas condiciones, no hay ningún problema, vamos a poder colocar repetidores para aumentar el voltaje porque voltajes bajos también generan que el máster no pueda detectar bien si es un 0 o un 1, porque la amplitud es muy baja. Entonces ya tenemos la combinación de estas dos medidas eléctricas que nos da el mismo Profit Trace. ¿Correcto? Tenemos el overview, que es el semáforo, tenemos las estadísticas, vamos a poder guardar mensajerías, vamos a poder guardar mensajerías con filtros, vamos a poder ver un osciloscopio, vamos a poder ver los voltajes de cada esclavo, ¿correcto? Que es importante. Y vamos a poder generar un reporte. En la opción de reporte, el reporte se genera en una forma rápida. Vamos a la opción de reporte que después lo voy a explicar en la parte práctica que vamos a hacer de este webinar. Y vamos a poder guardarlo en formato PDF y poder anexarlo en nuestro informe que hagamos al final. Un escáner de topología, como le indiqué al inicio, la topología es referencial, no es algo que refleje la topología que tengamos en campo. ¿Correcto? Es una topología realmente conexionada, ¿no? en el gráfico mediante el tiempo de respuesta que se demore cada esclavo. Entonces, como nosotros sabemos a qué velocidad estamos trabajando en Profibus, el maestro manda una información, el esclavo le responde, tiene ahí un tiempo, tiene una velocidad, así que puede calcular la distancia y te da la topología. Pero la topología más que nada es por el tema de distancias, no es que te va a armar una topología tipo estrella o tipo árbol, como ustedes los tengan. Por eso es importante que ustedes para cualquier análisis de Profibus que tengan, deben tener su topología actualizada y bien hecha. ¿Correcto? Nosotros estamos acostumbrados a ver topologías en CAD, donde el máster y los esclavos se dibujan al detalle y lo único que hacen es jalar una línea morada y comenzar a conexionar todos los esclavos. Eso debemos evitar. La topología que nosotros, para poder analizar bien una red Profibus DP, debe contar con metrado independiente y metrado acumulativo. Indicar qué conector estamos trabajando, DB9, borneras o M12, ¿correcto? ¿Qué tipo de cable estamos trabajando? ¿Correcto? Si el cable está certificado o no está certificado. Si existen repetidores en el camino, ¿correcto? La velocidad y listo. No necesitamos que dibujen al detalle tanto el PLC como los esclavos, solo que indique las distancias, y luego lo vamos a ver por qué, y que indique
qué tipo de cable y conector estamos trabajando y si hay alguna terminación ahí, si está en off o en on, etcétera, ¿correcto? Y si está trabajándose con terminación activa o pasiva. Eso es importante que lo tengan en claro al momento de tener una topología de su red Profibus en campo, ¿correcto? Que puede estar respaldada con el típico plano en CAD que nos deja las casas de ingeniería. ¿Podemos administrar la red? Sí podemos administrar la red. En esta herramienta, en esta parte de recopilación o administrador de la red, vamos a poder ver lo que previamente hemos guardado en las mensajerías. En pocas palabras, si nosotros hemos guardado alguna información, ¿correcto? De nuestra red, tanto sea online o por filtros de disparo, en esta opción lo vamos a poder cargar y ver. Se va a habilitar la opción de osciloscopio, de barras de voltaje, de cursores, y vamos a poder analizar nuestra red para dar luego una solución del problema en el administrador de red. Y la generación de reportes, como le indiqué al inicio, nosotros vamos a poder realizar reportes de forma rápida y ágil. Vamos a la opción de reportes, colocamos algunos datos principales que nos piden, como en qué tablero estás conectado, dónde está la ubicación del tablero, una observación por ahí, algún detalle que estemos viendo en el tablero, colocar el nombre de la persona o el ingeniero que está haciendo el análisis en Profibus y colocar el nombre de la empresa. Con esa información sobre y basta para que ustedes puedan generar un reporte en PDF y luego analizarlo en campo o analizarlo en el dossier de su red Profibus DP, junto con la topología que ustedes previamente lo han hecho, ¿no? Con metrados tanto independientes como acumulativos. ¿Así tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Todo está quedando realmente claro? ¿Sí? Ya saben que pueden levantar la mano o escribirme por el chat para poder solucionar sus consultas y dudas que tengan referente a la tecnología Profibus DP y a la tecnología del ProfiTrace. La opción ProfiCaptain, que es la opción que se maneja para hacer comisionamiento, para verificar la red, nos da tres opciones. Configuración de la red, nosotros podemos colocar mediante una declaración de GSDs de los esclavos que tengamos conectados. Vamos a poder configurar nuestra red y darle a iniciar para ver si existe buena comunicación de los esclavos hacia mi maestro. ¿Correcto? El Proficore reemplazaría en este caso directamente al maestro clase 1 para convertirse en un maestro clase 2 y hacer la sincronización de los esclavos que nosotros designemos en la pantalla de trabajo del ProfiCaptain. ¿Podemos configurar los esclavos? Sí los podemos configurar. Si es un I/O remoto, podemos colocar, si estamos trabajando con módulos de entrada digital, salida digital, entrada análoga, RTDs, termocuplas, etc. Por eso es importante tener el GCD del equipo, poder declararlo en el catálogo interno del ProfiTrace software y vamos a poder conectarnos a toda la librería interna del GCD y poder configurar los esclavos la configuración de los esclavos, tenemos que tener esto en cuenta, deben ser iguales a la configuración del hardware que tengamos en campo. Si en campo tenemos dos módulos de entrada digital, en nuestro software, acá en nuestro ProfiTrace, debemos colocar también dos módulos de entrada digital. ¿Correcto? No podemos diferenciar, porque si hacemos una diferencia de la configuración de los módulos, vamos a generar que el equipo no sincronice, por ende no lo va a ver y por ende no vamos a poder ver si la conexión física está bien o está mal. Eso debemos tener en cuenta. Y la vista de iOS, nosotros podemos estimular salidas o entradas a los esclavos conectados en mi red Profibus. Podemos, en un caso muy específico, si estamos conectando nuestro Proficore a un I/O remoto y ese I/O remoto tiene una entrada digital conectada a un sensor inductivo, podemos nosotros hacer la simulación del inductivo y poder ver si está llegando la información de ese byte a nuestro máster correctamente. Asimismo, si nosotros estamos conectando el módulo de salida digital hacia una válvula, nosotros podemos activar en forma remota desde la ubicación del PLC, sin la necesidad de que esté corriendo el PLC o el máster, podemos activar esa válvula y desactivarla en forma remota. ¿Correcto? Entonces, esa es la oportunidad que nos da el ProfiTrace para poder comandar y poder ver antes de un comisionamiento. Un caso específico, nosotros
Cuando hacemos una ampliación en nuestra red Profibus o un nuevo proyecto, contamos con dos variables. A veces tercializamos la mano de obra de la instalación del cable Profibus, ¿correcto? La instalación tanto de OLMs como de cable Profibus lo tercializamos. Nosotros somos los supervisores, pero hay personas que lo instalan, o un tercero que lo instala. Este tercero, al terminar su trabajo, ¿correcto? Nos dice, ingeniero, acabé mi trabajo, ya me estoy retirando de planta, todo está bien conectado, etc. Si nosotros no tuviéramos la herramienta de Profit Captain, afirmaríamos el acta de conformidad de que todo ha sido conectado y este tercero se retiraría de campo, vendría el vendor, colocaría su programa y ahí salen los problemas. El vendor nos diría, está mal conectado, la información, la comunicación se está perdiendo constantemente, hay que hacer modificaciones, etcétera. Entonces, ¿eso qué generaría al fin y al cabo? Que si el proyecto tenía que iniciarse en enero, es decir, la producción debería iniciarse en enero, inicia en marzo, abril, octubre, diciembre. Se dilata la puesta en marcha, porque debemos primero solucionar los problemas para que el vendedor pueda correr y afinar su programa in situ. Pero si nosotros tuviéramos esta herramienta del Profit Captain, vamos a poder analizar las conexiones eléctricas del hardware sin la necesidad que nuestro PLC esté corriendo un programa. Desconectamos el cable que va hacia el PLC o hacia el DCS, conectamos nuestro Proficore, ¿correcto? Y el Proficore se comporta como un PLC. Designamos los GCD a quienes nosotros queremos conectarnos, hacemos pruebas de simulación, hacemos pruebas de conexionado, de sincronización, y si todo está bien, no hay ningún problema. Porque al momento de dar inicio a nuestro Profit Captain, se habilitan las opciones de osciloscopio, gráfico de barras, lista en vivo, se habilitan todas las opciones como si estuviéramos conectándonos directamente con el PLC trabajando. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros podemos analizar nuestra red y decirle a nuestro proveedor, hemos encontrado ciertas fallas en ciertos segmentos, así que solucionalo antes de que te retires. Entonces, el vendor, en este caso, perdón, el proveedor, tiene que solucionar sus problemas antes de que se retire para que ustedes le den de alta y así pueda venir el vendor, coloque el programa, haga afinaciones en su programa y la puesta en marcha sea de forma rápida e inmediata. ¿Correcto? Estas son las opciones que nos da el Profit Trace. Hemos hablado un poco del software, hemos hablado un poco del hardware, hemos hablado un poco de los problemas comunes y estándares que tenemos en redes, bueno, a nivel de Latinoamérica en redes Profibus DP, y no hemos hablado mucho de PA porque PA no genera muchos problemas. Existen problemas, pero la solución de estos problemas son un poco más sencillas. En Profibus DP es donde se concentran todos los errores, porque es donde se hace la lógica y se trabaja a alta velocidad. Vamos a entrar a un pequeño descanso de 5 minutos, son exactamente 9:56. A las 9, a las 10:01 regresamos para hacer ya la parte práctica de este webinar. Vamos a poder conectarnos con una maleta demo que tengo aquí al costado. Vamos a poder trabajar con la maleta demo, van a poder ver cómo trabaja el osciloscopio, gráfico de barras, el Profit Captain, las estadísticas, etc. Nos vemos entonces en 5 minutos.
¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos a esta segunda parte del webinar. Vamos a hacer ahora la parte práctica del Profit Trace, del software Profit Trace. Como vemos en pantalla, el Profit Trace, el logo que nosotros vamos a tener después de haber instalado el Profit Trace es el de aquí. Damos doble clic y nos apertura una ventana. Esta ventana va a ser la ventana de trabajo del Profit Trace, ¿correcto? Es esta ventana la que apertura en el Profit Trace, donde aparecen ya todas las opciones que vamos a tener, que vamos a poder trabajar con el Profit Trace. Cuando les hablé del tema de licencias, podemos nosotros descargar la licencia desde el servidor, ¿correcto? Y al momento de abrir el Profit Trace nos vamos a la opción de ayuda. Vamos en ayuda y en ayuda vamos a herramientas, información de las licencias. Y aquí, no sé si lo están llegando a ver en la pantalla. Bueno, parece que sí, no nadie se levantó la mano. Vamos a poder descargar la información de licencia. La primera opción es cuando estamos conectados con el Proficore. Vamos a poder descargar la licencia. Ir a la página de ProCenter para descargarla en forma manual, bajar el archivo. Y cuando ya tengamos el archivo, que hemos hecho un descargado en forma manual, vamos a poder instalarlo desde un archivo. ¿Correcto? Hacemos aquí, buscamos la carpeta donde hemos colocado la licencia y lo adjuntamos a nuestro Profit Trace. Esas son las dos formas que ustedes pueden tener. Descargar la licencia en forma independiente y integrarlo a nuestro Profit Trace en forma manual, o ir directamente conectado obviamente el Profit Core, descargar automáticamente la licencia. Y se debe tener internet conectado en ese momento, tanto Wi-Fi como cableado. ¿Correcto? Ahí es en la opción de licencias. En mi caso ya tengo conectado el Profit Core con el cable USB, conectado a mi maleta demo, y vamos a poder iniciar el análisis. Una vez conectado, como lo hemos visto en la imagen en los PPTs, damos a iniciar. Correcto. No ha reconocido el Profit Trace, vamos a conectarlo de nuevo. Vamos a ver. Ok, lo estamos desconectado nuevamente. Vamos a iniciar el Profit Core de nuevo. Ahora, existe un problema de reconocimiento, vamos a solucionarlo. Una vez que detecte el Profit Trace, nosotros vamos a poder de una u otra forma navegar en todas sus opciones, en todas las pestañas de configuración que tengamos, tanto sea de osciloscopio, tanto sea del gráfico de barras, ¿correcto? Y la velocidad es independiente, ya que nosotros, ahí la reconoció, ya que nosotros vamos a tener el Profit Core detecta la velocidad que esté corriendo nuestro máster y lo configura. En este caso mi maestro está en 1.5 megabytes por segundo, lo detectó y engancha. Nosotros no tenemos que setear la velocidad es automática, ¿correcto? Aquí vemos la opción de lista en vivo, que es la primera pantalla que nos sale. Vamos a reiniciar aquí, ¿correcto? Ya está. Ahora, la primera opción que nos sale es la opción de lista en vivo. Nosotros vemos un código de colores que nos indica si el equipo está siendo sincronizado o no está siendo sincronizado con el máster. Los colores de fondo, las casillas de fondo verde nos indican que ese esclavo, en este caso, para este ejemplo, con la dirección número 3, la dirección número 5 y la dirección número 3, sí están siendo sincronizados con el máster. ¿Correcto? Hay una sincronización. Esto nos indica que existe sincronización, pero no es un punto que nosotros podemos decir ya mi red está en óptimas condiciones. ¿Correcto? Son como los BF de los dispositivos esclavo, nos indican si es que está haciendo sincronización o no sincronización. ¿Correcto? Tenemos las mensajerías que se van a habilitar nosotros al iniciar en forma manual el registro de mensajes. ¿Correcto? Aquí ya vemos un problema, vamos a darle stop, detener registro de mensajes, y nos vemos que el esclavo número 9, que está designado en nuestro maestro, la dirección de P está designada en el maestro, no está teniendo respuesta. El maestro, que es dirección número 2, le manda una información al esclavo número 9 y el 9 no le responde. Por ende, existe un problema de sincronización que ya el equipo, en este caso las mensajerías, lo detecta. ¿Correcto?
Al dar inicio del registro de mensajes, el equipo ya está guardando la información. Está guardando los mensajes del esclavo, de todos los esclavos, con el maestro. ¿Ya? Vemos una línea azul que se va prolongando, ¿correcto? Ese viene a ser el buffer interno que tiene el Proficore, que está llenándose. Cuando esta línea azul llega a su límite, llega al límite derecho, ya se llenó el buffer y nos va a solicitar que lo guardemos o que detengamos el registro de mensajerías. Una vez que llegue la información, bueno, en este caso que se llene el buffer, vamos a guardar la información. Nosotros podemos detener el guardado de esta información y ya guardarlo, sí lo podemos detener o esperar a que se llene el buffer. ¿Correcto? Para este caso vamos a detener el registro de mensajes, vamos a guardar la información, archivo, guardar, y vamos a guardar estos mensajes que ha capturado el equipo, para luego verlo en el administrador de red. Entonces vamos a guardarlo, damos OK, que guarde toda la información que ha capturado. Nos va a dar una carpeta, nos va a dar una ventana emergente, donde vamos a ir a escritorio. Sin escritorio vamos a colocar el valor que decíamos, el nombre, perdón, del archivo que decíamos guardar, si fuese, vamos a colocar maleta demo, ¿correcto? Guardamos con ese nombre. El equipo va a borrar todos los mensajes, damos OK y listo. Ya se guardó la mensajería en mi escritorio bajo el nombre de maleta demo. Lo vamos a ver luego en la información de administrador de red, ¿correcto? Nos vamos a la pestaña de estadística. Nosotros, mediante una lista desplegable, vamos a poder ver la información que está intercambiándose, en este caso la frecuencia, ¿correcto? ¿Qué equipos están sincronizándose, qué equipos no? En este caso estamos viendo que el 3, el 5 y el 10 que tienen color verde en la lista en vivo se están sincronizando, pero el 9 está generando un diagnóstico. Hay intentos del maestro de comunicarse con el 9. Entonces, ¿cuántos intentos ya va? Ya va casi 220.000 intentos de comunicación con el esclavo de dirección número 9. Realmente es alto. Entonces, hay que darle solución. O el 9 no ha sido conectado correctamente, o el conector está mal punchado, mal conectado, o el cable se rompió en algún tramo por ahí y no está reconociendo el esclavo número 9. ¿Correcto? Entonces, hay que solucionarlo. Hay que solucionar ese problema que tengamos para dar una buena solución. Nos vamos ahora a la lista en vivo. La lista en vivo, o el overview, es donde nosotros vamos a poder ver toda la información de nuestra red. Si nos fijamos aquí, en la parte superior, no sé si llegan a verlo, ¿correcto? Vemos que nos indica que existe un maestro. Podemos tener dos maestros en una red, sí. Claro, uno clase 1 y muchos de clase 2, de acuerdo a la norma. Podemos tener esclavos, sí, máximo hasta 123 esclavos en una red Profibus DP. ¿Qué esclavos están intercambiando datos? Son 3 esclavos, que son los que ha reconocido en el hardware, ¿correcto? Y la velocidad de la información y equipos o la sincronización que estamos haciendo aquí, que lo vemos aquí, perdón, en esta pantallita, en la parte inferior, los intentos de comunicación que se está dando del maestro hacia un esclavo. Y ese detalle donde lo vemos aquí en detalles del indicador, en la parte inferior del semáforo, donde no hay sincronización con el 9. Por ende, nuestro semáforo está en color amarillo. Nosotros fuimos a campo, nos dimos cuenta, de acuerdo a nuestras estadísticas, que hay un problema de comunicación. En la lista de mensajes también nos sale que el 9 no hay comunicación y no lo vemos en la lista en vivo. Entonces vamos a campo y nos dimos cuenta que nos faltó conectar el equipo. Entonces lo que hacemos es conectar en campo. En este caso voy a hacer la conexión en nuestra maleta demo, correcto, y aparece el esclavo, correcto. Entonces ya solucioné el problema de precomunicación. Entonces voy a overview, reseteo la información, correcto, y se solucionó el problema. Ya mi semáforo está en color verde, correcto, me sale que la dirección de P9 está sincronizándose sin ningún problema. Entonces, ahora yo en el overview ya no tengo 3 esclavos. Ahora yo tengo 4 esclavos, ¿correcto? Como vemos aquí. ¿Sí?
¿Tienen alguna duda? Consulta por ahí. ¿Todo está quedando claro? Correcto. Entonces, esta información que nosotros vamos a manejar es información básica para nosotros conocer y entender en nuestra red. Vamos a poder trabajar y darle solución si es que encontramos algún problema en nuestra red. Vamos ahora a la opción de osciloscopio. ¿Correcto? En la opción de osciloscopio vamos a poder ver la onda, ¿correcto? Directa, pero dando doble clic en cada esclavo o en el maestro, que en este caso es la dirección número 2, fondo blanco, vamos a poder ver la onda. Está a una velocidad de 1.5 megabytes por segundo y vamos a poder ver la onda del maestro. Esta es la onda del maestro, la que vemos en pantalla. Si damos doble clic al esclavo número 3, dirección de 3, vamos a poder la onda del esclavo número 3 y así vamos a poder ver los diferentes tipos de ondas en cada esclavo. ¿Correcto? Como se han dado cuenta, la forma de la señal es diferente para cada esclavo, ¿no? Este es el 3, este es el 5, este es el 9 y este es el 10, ¿correcto? Entonces vamos a tener diferentes errores. Sí, estamos teniendo actualmente en la maleta que tenemos demo diferentes errores. Pueden haber sido generados por mala instalación, no se respetaron algunas normas de conexionado o de paso de cable Profibus. Eso hay que solucionarlo, ¿correcto? Al momento de entrar al osciloscopio podemos congelar la imagen y habilitar cursores. Tenemos cursores tanto laterales como cursores superiores e inferiores, cursores verticales y horizontales. Los cursores verticales nos ayudan a identificar tanto la velocidad que estamos trabajando y también identificar un error puntual que tengamos en nuestra red. Vamos a entrar al esclavo número 5, ¿correcto? Aquí vemos una pequeña deformación en la parte superior. Vamos a ampliar un poco la imagen, ¿correcto? Y nos damos cuenta de esto, que tenemos tanto en el flanco de subida como en el flanco de bajada una distorsión, ¿correcto? Entonces hay que solucionarlo. Habilitamos los cursores, ya están habilitados, congelamos la imagen y movemos los cursores. Damos al inicio del flanco, en este caso, y al culmino de la última cresta del equipo, ¿correcto? Es ahí. ¿Qué hemos detectado? Hemos detectado, y vamos a poder verlo aquí. A ver, déjenme ver si lo acerco un poco más para que lo puedan identificar. A ver. ¿Qué hemos detectado aquí? Hemos detectado que la velocidad, la distancia de estos dos cursores, que es lo que nosotros vemos aquí. A ver, déjenme colocarlo en color rojo. Estos dos cursores que hemos colocado en esta deformación de nuestra red, nos arroja una distancia, y esa distancia aproximadamente son 7.2 metros. Entonces, aproximadamente en esa distancia, a partir de nuestro maestro, tenemos error. ¿Correcto? Tenemos error. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a poder detectar la distancia y poder darle solución a este problema. O sea, ya tenemos un bosquejo de dónde podría estar el problema. ¿Correcto? Ahora, es por eso tener bien detallado nuestra topología con distancias independientes y distancias acumulativas entre esclavo y esclavo. Por eso es importante la topología, para que esta herramienta o esta opción que tenemos en el osciloscopio nos pueda servir. ¿Correcto? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Tenemos alguna duda, consulta? Perfecto. Entonces, así estamos trabajando de una buena manera. ¿Sí? ¿No tenemos ni una duda? Perfecto. Ahora, vamos a habilitar, en este caso vamos a trabajar con los cursores horizontales, tanto superior e inferior. ¿Correcto? Estos cursores superior e inferior, horizontales, nos ayudan a ver el nivel del voltaje, tanto de la deformación como de la onda. Para este caso exacto y puntual, vamos a congelar la imagen y vamos a colocarla ahí, perfecto. Y vamos a ver en este caso el nivel de voltaje que tenemos en esta pequeña cresta, en esta pequeña deformación.
¿correcto? Para poder indicar. Ahora, nosotros por norma de Profibus International se indica o se sabe que el voltaje mínimo que debemos tener en estos picos o crestas debe ser de 0.5 voltios, ¿correcto? Si tenemos más voltaje, menos voltaje, va a depender de cómo esté diseñada nuestra red, de cómo esté cableada para poder detectar si ese es un causante de problemas o no. Para este caso puntual, nosotros nos hemos dado cuenta que, vamos a ver, correcto, teniendo ya esta cresta seleccionada, el mínimo y el máximo, ¿correcto? Aquí nosotros tenemos el mínimo porque es un flanco de bajada y el máximo, ¿correcto? Podemos identificar el voltaje y se detecta aquí. Estamos a 1.2 voltios. Eso va a generar problemas, sí puede generar problemas porque de acuerdo a Profibus International debería ser el 0.5 como máximo. Entonces hay que solucionar. Puede ser que tengamos un problema de conexionado, sí. Hay que ver la topología, hay que ver las distancias, hay que ver bien si este tipo de deformación es igual en todas las ondas. Entonces vamos a regresar. ¿Sí? Quitamos el congelar la imagen y navegamos por todas las ondas, en este caso, por todas las señales, y congelamos y nos damos cuenta que estamos trabajando sobre el mismo error. Ya podemos trabajar con los cursores laterales y verticales y es preciso. Ahora, en el tema de la distancia de errores, estamos hablando más o menos 2 o 3 metros, ¿correcto? Y en el tema de voltaje sí es exacto porque estamos viendo, trabajando sobre la onda. Ahora, en la maleta que tenemos el segmento es prácticamente de 20 metros, no es un segmento muy grande, no es un segmento muy amplio, pero ustedes en campo van a tener segmentos o distancias de redes Profibus superiores a 100 metros, 200 metros, etcétera. Entonces, ahí sí va a ser crucial saber la topología exacta, tanto independiente como acumulativa, el tema del metrado del cable, para poder darle solución al problema. ¿Correcto? Nosotros por tecnología Profibus debemos entender algo, que la comunicación se hace en forma puntual. El maestro que está en la dirección número 2 le hace una consulta al número 3, que es el esclavo le responde, después el maestro le hace una consulta al esclavo número 5, el 5 le responde y así está en constante comunicación con todos los esclavos. ¿Correcto? Pero como lo hace en una alta velocidad, estamos hablando de 1.5 megabytes por segundo, pareciera que la comunicación lo hace en forma paralela. ¿Correcto? Pero no, lo hace en forma puntual. Ahora, si hay un esclavo que está generando deficiencias, no está sincronizándose bien con el maestro, eso va a generar que el maestro demore, porque van a hacer varias consultas a ese esclavo, ¿correcto? Entonces, ahí es donde tenemos que darle prioridad a la solución. ¿Tienen alguna duda, consulta? Hágalo por el chat. Si tienen algún un tema de consulta, si no tienen bien conectado el micrófono, lo pueden hacer por el chat para poder solucionarlo. Perfecto. Entonces esas son las opciones que nos da la vista de osciloscopio que tenemos en campo. Gracias al Profitrace. Vamos al gráfico de barras. Como le indiqué, los voltajes son independientes. Vemos y nos damos cuenta que en el maestro, que es dirección número 12, el voltaje es un poco menor. ¿Por qué motivo? Porque ahí estamos conectándonos con el Proficore. El Proficore también absorbe un poquito del voltaje, estamos hablando de 0.5 voltios de voltaje del maestro. En pocas palabras, el maestro debe estar a un nivel de 6 voltios. Pero lo que nos interesa en realidad son los voltajes de los esclavos. Vemos diferentes tipos de voltaje. El 3 está en 6 voltios, el 5 en 7 voltios, el 9 en 6 voltios y el 10 en 6 voltios, punto 44. ¿Por qué existen estas diferencias de voltaje? Es por la tecnología interna de cada esclavo, ¿correcto? Ahora con la nueva tecnología podemos trabajar máximo hasta 7 voltios, pero hay empresas que todavía trabajan con una tecnología un poco antigua y podemos trabajar entre 6 y 7 voltios. En pocas palabras, y resumiendo, podemos dar como voltajes óptimos los voltajes que van entre 5 voltios y 7 voltios, ¿correcto? Los voltajes que son inferiores, en este caso entre 4 y 5 voltios, lo podemos tomar como una llamada de alerta, que el voltaje está muy bajo en esa zona, así que debemos solucionar, colocar repetidores.
Si colocamos repetidores, tenemos que ver si nuestra onda está correcta para colocar repetidores y poder ampliar el voltaje, ¿correcto? Y ver las distancias. Puede ser que para 1.5 megabytes por segundo se trabaja a distancias de segmento de 100 metros, ¿correcto? Puede ser que ya hemos excedido los 100 metros y necesitamos un repetidor. Entonces hay que darle solución, ¿correcto? Podemos ver independientemente de cada esclavo. En la opción de topología, como les indiqué, es una topología referencial tipo bus, se calcula. Tenemos que tener en cuenta algo, que la velocidad de nuestro equipo debe estar entre 500 y 1.5 megabytes por segundo. 500 kilobytes por segundo a 1.5 megabytes por segundo. Si estamos a velocidades más bajas de 500 o superiores a 1.5, no vamos a poder hacer un cálculo de la topología eficiente, ¿correcto? Si estamos a 3, en 6, 9 o 12 megabytes por segundo, no vamos a poder analizar. Ahora, la práctica, al momento de hacer visitas nosotros en campo, es lo clásico, lo común es ver que las velocidades en campo están trabajando a 1.5 y es lo óptimo. 1.5 megabytes por segundo es lo óptimo. Si una empresa está trabajando en 500, puede ser que al momento de plantear una ampliación en tema de Profibus o al momento de plantear y hacer el diseño de la red Profibus se ha considerado una velocidad de 500. De eso no debería bajar, ¿correcto? Pero ya si su red Profibus está trabajando a 187.5 kilobytes por segundo, ya estamos trabajando a una velocidad muy baja. Hay que darle solución. Lo convencional y lo estándar es que al momento de tener problemas de comunicación Profibus, el área de programación baja la velocidad para mejorar la eficiencia al momento de sincronizar los esclavos con el máster. Pero eso es una práctica empírica, es una práctica que no se debe hacer, ya que si se ha diseñado la red para que trabaje a 1.5, se ha diseñado bajo las normas de Profibus, debería trabajar a 1.5. ¿Correcto? En el modo de capacitación que nosotros damos en ControlWare a los planificadores, al área de ingeniería, siempre decimos, si tú estás pensando que tu red trabaje en 1.5 megabytes por segundo, diseñela para que trabaje en 3 megabytes por segundo. ¿Correcto? Eso te va a dar mejor margen y mejor eficiencia al momento de hacer la sincronización tanto de esclavos con el maestro. O sea, eso es lo que nosotros recomendamos a las casas de ingeniería. ¿Es una mala práctica bajar la velocidad? Sí, es una mala práctica bajar la velocidad. Un caso, siempre yo doy este ejemplo. Imaginemos que nosotros queremos llevar copas de cristal desde el punto A hasta el punto B, ¿correcto? Lo estamos llevando en cajas y en un camión. Si la pista está correcta, la pista está bien asfaltada, el camión puede ir desde el punto A hacia el punto B a una muy buena velocidad, imaginamos 100 kilómetros por hora, ¿correcto? Y va a llegar rápido y ninguna copa se va a dañar. Pero ¿qué sucede si la pista o el asfalto está con agujeros, con huecos, está deteriorado? El bus va a tener que ir más lento para que las copas no se dañen. Porque en las copas se ha escrito ceros y unos y esa información escrita en las copas tiene que llegar intacta al punto B. Entonces el camión va a ir más lento, va a bajar su velocidad para salvaguardar la información que está llevando, que son las copas con información binaria, ¿correcto? Prácticamente eso es lo que hacen las personas, los programadores. Bajan la velocidad para que la información llegue bien al maestro, ¿correcto? Pero estamos sacrificando velocidad en la información, tanto de ida o de vuelta. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque al momento del máster también consultar hacia los esclavos, preguntarle para que los esclavos le puedan responder, se está trabajando bajo la misma pista y si la pista o el asfalto tiene defectos, hay que bajar la velocidad. Pero eso no es la solución. La solución es solucionar el problema del asfalto, solucionar el problema de las pistas para que el camión viaje desde el punto A al punto B y del punto B hacia el punto A de una manera rápida. Entonces, esa analogía hay que colocarla en Profibus. Si nuestro programador está bajando la velocidad para solucionar un problema, entonces, claro, lo va a solucionar, pero en realidad no está solucionando, en realidad está adaptándose al problema para que no se pierda la comunicación. Pero eso no se debe hacer. Debemos solucionar el problema. Ahora, como indiqué en los PPTs, el 90% de los problemas es el tema del cableado. No se trabajó bien el cable. Entonces,
Por ende vamos a tener problemas. Por ende nuestra pista, que es nuestro cable, va a tener muchos defectos. ¿Correcto? En el administrador de red vamos a poder ver la información que hemos guardado para poder verla y para que ustedes vean la eficiencia de poder ver y administrar nuestra red de la información que hemos guardado anteriormente, que es la inicial. Vamos a desconectarnos de nuestro Profit Trace y hacer una simulación como que estemos en una oficina, en un taller y poder ver la información. Eso lo vamos a hacer en un rato. Y tenemos la opción de Profit Captain que también la vamos a conectar, pero ya pagando el maestro. ¿Correcto? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, consulta, pregunta? Perfecto. Todo está absolutamente claro. Así que iniciemos y continuemos. Como ya hemos visto en la opción de lista en vivo, les indiqué también que ustedes van a poder configurar el código de colores. Nosotros vamos a ajustes, nos vamos a preferencias, nos vamos a lista, a los colores que nosotros queremos ver en la lista en vivo y nosotros podemos modificar los colores. ¿Correcto? En lo particular, los colores que indica por defecto el Profit Trace son muy usuales, son muy comunes y es de fácil identificación. Pero si ustedes desean modificar esta codificación de colores a codificaciones que ustedes ya manejen dentro de planta, a codificación de colores que ustedes manejen como norma o estándar en su planta, lo pueden modificar sin ningún problema. ¿Cómo se hacen los reportes? Ya tenemos nuestro Profit Core conectado, nuestro Profit Trace conectado. Un rato, parece que tengo problemas con la batería de mi laptop. Vamos a poder conectarnos. Ya hemos conectado el Profit Core, ya hemos conectado el Profit Tab al PLC o al DCS, gracias al puerto PG que tenemos, ¿correcto? ¿Cómo hacemos el reporte? ¿Cómo realizamos el reporte? Vamos en la parte superior, en ajustes, perdón, en informe, en algunos casos dice generar reporte, generamos el reporte. Y aquí vamos a colocar la información que nosotros hicimos, la información que vamos a colocar. ¿Se llega a ver la imagen? Sí, correcto. Entonces aquí nosotros vamos a colocar primero la localización, maleta 1, gabinete 1, tablero de comunicación número 1, sala de control, etc. El nombre de la red, red principal, red secundaria, etc. ¿Correcto? Vamos a colocar aquí localización controlware. ¿Correcto? La red es maleta demo. El nombre del personal que está haciendo el análisis, en este caso Hugo Torres. Y la empresa controlware. Podemos colocar el logo de la empresa, sí, nos vamos aquí, colocamos el logo de su empresa para personalizar, en este caso la plantilla, ¿correcto? Y poder cambiar el lenguaje de la información. Podemos colocar en español, inglés, etc. Entonces, una vez colocado esta información, vamos a dar generar reporte. Al momento de generar el reporte, vamos a ver la información de una manera rápida. Esto lo podemos guardar como PDF en una carpeta, en una memoria externa y luego analizar. ¿Qué nos sale en el reporte? ¿Qué vamos a poder ver en el reporte? Vemos lo siguiente. Vemos una carátula donde nos indican el overview, la velocidad de lo que estamos trabajando, la cantidad de maestros, la cantidad de esclavos que tenemos conectados y el ciclo, la velocidad que viaja la información. Nos da también un pequeño checklist si hay esclavos perdidos, esclavos que generen diagnóstico, etc. Tener en cuenta que en el caso de DCS o PLCs ABB, en esta casilla de esclavos que causan sincronización va a aparecer todas las direcciones. No va a ser un causante de problema, porque en el mensaje te lo dice, en el mensaje aquí que está con letras cursivas, pero no va a ser un problema que genere problemas a futuro en tu problema de comunicación con redes. No va a ser un problema. Simplemente la tecnología de ABB es así. Aquí van a aparecer todas las direcciones que no estamos colocando para que sincronice el máster, pero la tecnología ABB es así. Vamos a poder ver la lista en vivo y en la parte inferior vamos a poder ver el tema de la leyenda, ¿correcto? Si nosotros hemos cambiado el código de colores, también va a aparecer los nuevos colores aquí y nos va a identificar qué significa cada uno.
¿correcto? Un tema de gráfico de barras, perdón. En el gráfico de barras vamos a poder ver los voltajes, para este caso del maestro y de los 4 esclavos. Y detalladamente, por el maestro y por cada esclavo, vamos a poder ver su onda profile, ¿correcto? Del esclavo número 5, el de aquí, y así vamos a ver de cada uno de los esclavos. Si tengo 20, 30, 50 esclavos, lo voy a poder ver sin ningún problema. Va a demorar un poquito al general, que será menos de un minuto o segundos, pero voy a poder tener este informe detallado, ¿correcto? Lo guardamos y lo guardamos como PDF en una carpeta o en una memoria externa, ¿correcto? Así de simple se hace un reporte con el profe. No, resumiendo esta práctica, vamos al maestro, a nuestro DSS, conectamos nuestro ProfiTab, conectamos el ProfiCore, conectamos el cable USB a nuestro laptop, ¿correcto? Luego de eso, vamos a ir a informes, generar reporte y listo. Ya tenemos la información de reporte. Y lo podemos eh, acompañar con el registro de mensajes. Aquí tenemos una consulta, nos realiza la consulta, ¿cómo obtenemos el detalle del tipo de dispositivo? ¿Se puede generar un detalle? Sí se puede generar. Obviamente la práctica no se va a hacer en forma online. Apagamos el sistema. En este caso voy a apagar el maestro. ¿Correcto? Conecto el equipo. Enciendo en este caso el maestro. Obviamente dice perder la comunicación. Vamos a esperar que el maestro inicie su comunicación. Y si tenemos dentro del catálogo de nuestro Profit Trace la información del esclavo, vamos a poder ver. Entonces acá tenemos conectado ya un I/O remoto, que es el T20 de la marca Helmons. Tenemos un DP coupler, tenemos una entrada y salidas Procentec y tenemos una opción de un equipo PA en configuración tipo Link, ¿correcto? Ahí vemos. Y si queremos ver el GCD, damos clic derecho, mostrar el GCD y vamos a poder ver el GCD del equipo sin ningún problema, ¿correcto? O va a salir la información en un bloc de notas, ¿correcto? Y ahí vamos a poder ver la información de cómo está configurado. Otra configuración adicional no vamos a poder verla. Dando clic nos va a aparecer esta información, cómo está configurado, el tipo de respuestas, los bytes, todo lo demás. Haciendo clic en cada esclavo. Espero haber aclarado tu duda y así es como nosotros lo vemos. Pero tenemos que hacer ese ejercicio de apagar el sistema y nuevamente prenderlo. ¿Correcto? Conectado al equipo y conectado todo. Sí, vamos a generar un reporte ahora, ya con esta información. Informe, generamos, está la misma información, generamos el reporte. Vamos a ver si hubo modificación en la información, ¿correcto? ¿Dónde aparece esa información? Aparece aquí. Después de la lista en vivo, aparece ya la información de los esclavos. Como ya hemos cargado y el GC está dentro del catálogo del Profit Trace, ya vamos a poder ver la información de cada esclavo. En el reporte anterior no teníamos información aquí, ¿correcto? Porque no habíamos hecho esa práctica de apagar y prender el máster, ¿correcto? Para que arranque con el inicio de los GCDs. En este caso sí, te dice el nombre del GCD, te dice el nombre del modelo del equipo, ¿correcto? Y el fabricante, es importante, ¿correcto? Acá tenemos 4 tipos de fabricantes diferentes. Entonces, la idea es esa, ¿podemos guardar la información sí en el informe? Sí. Y si queremos hacer detalladamente, podemos hacer un informe en paralelo, detallando la información, de cómo está conectado cada esclavo, etc. Espero haber aclarado tus dudas referente a este tipo. Sí, correcto. Me indicas que sí se debe de tener el maestro para obtener la información. En realidad sí. ¿Por qué motivo? Porque nosotros al momento de engancharnos con el PLC ya arrancó, ya inició su configuración. El PLC, en este caso el maestro, realiza 4 pasos para poder engancharse con el esclavo. Primero, hace un broadcast, luego lo configura, luego lo parametriza y luego hace la sincronización. Esos 4 pasos lo hace de una forma tan rápida que pareciera que nosotros prendemos el PLC y el PLC ya se enganchó, sincronizó con todos los esclavos, ¿correcto? Es ahí, en ese momento, cuando hace la parametrización y la configuración, y si nosotros tenemos los GCDs dentro de nuestros catálogos, dentro del catálogo del Profit Trace, vamos a poder tener la información, ¿correcto? Pero si nosotros ya nos estamos conectando a un maestro que ya está trabajando, ya está en funcionamiento, no vamos a poder verlo, pero lo único que vamos a poder ver
son las direcciones. Por eso es importante que su topología, adicionalmente, que debe tener el metrado tanto independiente y acumulativo, debe tener la dirección de P, ¿correcto? Porque nosotros como Profibus como analizadores de Profibus, como solucionadores de problemas Profibus, nos va a interesar analizar, pero como dirección. No nos va a interesar analizarlo como marca, como modelo, como producto. Sí, es una información adicional, es una información que nos puede dar bastante información del esclavo, pero en realidad a nosotros, entre comillas, nos interesa más ver la forma de onda y analizarla. Eso es lo que nos interesa, solucionar el problema, ¿correcto? Entonces, sí podemos tenerlo, sí, como un tema informativo, ¿no? En el reporte. Entonces, ¿hay que hacer esa práctica de apagar y prender? Sí, pero es una práctica que la debemos hacer bajo coordinaciones de nuestra área usuaria, ¿correcto? Es así como nosotros vamos a poder ver la información, es así como nosotros vamos a poder ver los GCDs que tiene y vamos a poder ver la lista en vivo. En este caso vamos a resetear. Fíjate qué ocurre si es que yo reseteo todo. O sea, ahorita es como que si mi máquina está trabajando y si yo reseteo todo, ¿correcto? Ya la información desaparece, ¿correcto? Porque yo he reseteado todo. Es como si me hubiese conectado en la máquina, trabaja. Eso es la idea. Espero haber aclarado tus dudas. Igual, si tienes alguna duda adicional, al final de este webinar voy a dar mi correo electrónico y para que puedas tú realizar todas las consultas que tengas. Me imagino tú ya debes tener el Profit Trace y lo estás manejando en óptimas condiciones y ya estás solucionando problemas. Ahora, ya hemos visto las opciones básicas que tenemos. Voy a desconectarme del equipo, en este caso, para ver la opción de administrador de red. Voy a colocar cerrar Profit Core para desvincularme del equipo. Correcto, ya me desconecté. Físicamente voy a desconectar el puerto USB. Correcto. Vamos a resetear. Correcto. Yo ya guardé la información. Me fui a campo, guardé la información. Lo hice en un par de minutos. Guardé el reporte. Tengo el reporte tanto en PDF y las mensajerías. Me voy a mi oficina, me voy a mi taller. Culmino mis labores que tengo programadas en el día y me siento en mi oficina o en mi taller y voy a analizar la información que guardé, ¿correcto? Entonces abro el Profit Trace, me voy a la opción de administrador de red, ¿correcto? Y doy cargar. Busco la ubicación, en este caso lo hemos guardado como maleta demo y se habilita, ¿correcto? Ahorita nosotros estamos desconectados del equipo. No hemos dado ni siquiera iniciar, por favor. Entonces vamos al maestro. En el maestro se habilita las barras de voltaje y la visualización de osciloscopio. Estamos haciendo un análisis de nuestra red en forma offline, ¿correcto? Podemos habilitar cursores, podemos habilitar el mapa de bytes. Podemos mover la información para poder mover los cursores laterales y poder ver los voltajes horizontales, ¿correcto? Tenemos prácticamente las mismas funciones de trabajar online, sí, pero se limita a la información que hemos guardado en ese momento. Es el único limitante. Pero sí podemos hacer un buen análisis, ver y hacerle seguimiento a nuestra red. Así como hemos ingresado al maestro, que es dirección 2, podemos entrar a la dirección número 5, también ver su gráfico de barras, ver los voltajes de cada uno de los esclavos y ir analizando uno por uno, ¿correcto? Entonces ya se hace un trabajo offline, que es importante para usted. ¿Alguna duda, consulta en esta opción, administrador de red? Correcto. Entonces, ¿cómo puedo hacer la práctica? Yo puedo jalar la información de mi cliente, yo puedo jalar la información de mi planta y después verla en mi taller, sí, porque a veces hay áreas o medios ambientes en la fábrica donde no nos permiten estar más de una hora en campo, ¿correcto? Puede ser porque hay movilización de maquinaria o el espacios confinados, etcétera. Entonces, debemos hacer la captura de la información de forma rápida y eficiente. Entonces, me conecto con mi Proficore, jalo la información o guardo las mensajerías, en este caso los mensajes, y genero el reporte o guardo como PDF y con calma lo puedo ver ya desde mi oficina o mi taller.
¿correcto? Y de ahí partir con un prediagnóstico, ir evaluando los errores y darle solución al problema que aqueja a nuestro cliente o a nuestra planta, ¿correcto? ¿Dudas, consultas? Ninguna. Correcto. Entonces, ahora yo estoy conectando ya el Profit Trace. Vamos a ir a la opción. Voy a iniciar el Profit Trace, pero para iniciar voy a desconectarme del maestro, ¿correcto? Voy a desconectarme o apagar el maestro, físicamente. Ya lo apagué. Mi maleta ya no está sincronizándose porque el maestro se apagó. Es como que haya desconectado el maestro. He contratado a una empresa tercera que me ha hecho la instalación de mi red Profias, pero todavía no viene el vendor y ha colocado el programa de ejecución para la puesta en marcha. Pero yo quiero verificar si mi tercero hizo bien su trabajo. Entonces, lo que hago es iniciar el Proficore. Detecta las velocidades. Al no detectar absolutamente ninguna velocidad, porque el máster está apagado, da inicio, pero te dice que no fue imposible detectar algún tipo de velocidad. ¿Correcto? No vamos ya a la opción directamente del Profit Captain. Esta es una opción adicional al Profit Trace. Y comenzamos a jalar los GCDs. Si los GCDs los tenemos nosotros aquí en nuestra librería, en nuestro catálogo, lo vamos a ir jalando uno tras uno y configurar uno tras uno, de acuerdo a su dirección, de acuerdo a los parámetros que nos indiquen. ¿Correcto? Para este caso yo ya tengo guardado una red. Pero si ustedes quieren manipular o diseñar su red aquí en el Profit Captain, y ustedes en campo tienen 50, 60 esclavos, ustedes pueden guardar el proyecto y ir avanzando paulatinamente, ¿correcto? No tienen que hacer el proyecto en un solo momento y sobre ese proyecto, una vez que lo cierro, ya no voy a poder volver a visualizarlo. Lo puedo guardar e ir actualizando poco a poco y así tener toda mi red aquí en el equipo. Claro está que se hace un dibujo tipo bus, ¿correcto? Pero igual, si yo tengo en campo tipo estrella, tipo árbol, lo detecta y va a poder sincronizar sin ningún problema. Si ustedes colocan un GCD en esta parte de la pantalla y se dan cuenta que la línea morada no le engancha, cualquier GCD, cualquier esclavo que coloquemos dentro de la pantalla de trabajo, que es esta, ¿correcto? Es toda esta, va a conectarse directamente con el Proficore como maestro clase 2. Si yo deseo y quiero dibujar la línea, lo dibujo y listo. Voy avanzando con los esclavos, ¿correcto? Configurando uno por uno mediante dirección y todo lo demás, y voy dibujando las líneas para que se vea más didáctico, ¿no? ¿Correcto? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces yo puedo diseñar aquí mi trabajo, puedo yo trabajar poco a poco con los GCDs que tengo en campo, sí lo puedo hacer, en forma progresiva, en forma tranquila. No me tengo que desesperar de hacerlo todo en un solo día, quitándome horas de trabajo en campo, ¿correcto? Entonces yo me voy a archivos, voy a dar a guardar y guardo con el nombre que es en la carpeta que es. Y luego al momento de querer continuar, voy a archivos, cargo proyecto, ubico el nombre y la carpeta en donde fue guardada mi proyecto y lo aperturo. Para este caso puntual vamos a aperturar un proyecto que yo ya tengo cargado. Vamos a ver si lo llego a ubicar en forma rápida. Vamos a ver por aquí. Correcto. Aquí ya tenemos 4 esclavos, ¿correcto? Este esclavo de aquí es un esclavo de un proyecto antiguo, de otra maleta demo que tenemos que no está siendo sincronizado, pero lo vamos a dejar para que ustedes puedan ver cómo analiza el Proficore, ¿correcto? Lo que tenemos aquí sí es el 3, el 10 y el 4, ¿correcto? Vamos a iniciar. Ya creamos nuestra red Profibas, damos doble clic al Proficore y le damos operar. Cuando ya le hemos dado a operar, cerramos y nos damos cuenta que el único equipo que está trabajando, o los únicos 2 equipos que está trabajando, es el esclavo número 3 y el esclavo número 10. ¿Correcto? Entonces ya tenemos ahí un problema. El esclavo número 7 y el esclavo número 4 no están sincronizándose con mi red. O no están bien conectados, o algo ha pasado. ¿Cómo lo identificamos rápido? Por este cuadrito
superior derecho que tiene cada esclavo, que nos indica un código de color. Como les comenté, una vez iniciada la operación del Profit Captain, se habilitan todas las opciones. Vamos a la lista en vivo y tenemos dos. Justo tenemos este equipo y este equipo. Pero nos damos cuenta que físicamente en nuestra red está conectado el esclavo número 5 y está conectado el esclavo número 9. Tenemos una consulta cuando el esclavo... ¿A cuántos esclavos mínimos se pueden conectar? Los esclavos mínimos que nosotros podemos conectar en una red Profibus son 123 esclavos, ¿correcto? Y también podemos conectar couplers de PPA que añaden esclavos PA a nuestra red. Pero lo máximo en direcciones DP habilitadas para esclavos son 123 esclavos, en cantidades, ¿no? Iniciando desde la dirección número 3 hasta la 125, ¿correcto? Dependiendo de la distancia, depende de la velocidad que estés trabajando o a la velocidad que tú vas a trabajar. La consulta fue, depende de la cantidad de los esclavos, la distancia que manejes, sí. Si trabajamos a velocidades altas, la distancia de cada segmento va a disminuir. Y si trabajamos en velocidades bajas, la distancia de cada segmento va a ampliar. Es por eso que ustedes deben buscar información, pueden entrar a www.profibus.com y bajarse toda la información que tengan referente a redes Profibus y actualizar la información que ustedes tienen en campo, ¿correcto? O en caso contrario, inscribirse en los cursos que tenemos tanto en Controlware o en Procentec, y ahí vamos a dar a detalle la información en Profibus, la información de cómo cablear, de cómo instalar y la información teórica de la tecnología 485. ¿Correcto? Espero haber aclarado tus dudas. Siguiendo con el Profit Captain, tenemos los esclavos que sí han sido conectados correctamente, pero tenemos el esclavo número 5 y el número 9 que figuran con color azul, pero con fondo, pero el número o la dirección con color azul, pero de fondo color blanco, ¿correcto? ¿Qué nos indica esa información? Nos indican que estos esclavos físicamente están conectados a nuestra red, pero nuestro maestro, que en este caso es nuestro Profit Captain, nuestro Profit Core, no tiene designado esa dirección para sincronizarse, ¿no? Las únicas direcciones DP que están dentro de nuestro Profit Core y se ha designado que el maestro sincronice es el número 3, dirección 7, 10 y 4, ¿correcto? Solamente está el 3 y el 10 y el 4 y el 7 no existe. Pero físicamente tenemos conectados el 5 y el 9, ¿correcto? El 5 pertenece a la dirección de P, el coupler. Entonces vamos a cambiar de dirección. Número 5, damos OK y listo. Se sincronizó. ¿Correcto? Ya se ha sincronizado nuestro esclavo que es un DP de P coupler. El 9 no existe tanto en hardware ni como GCD. Solamente tenemos este GCD. Ese que no existe. ¿Correcto? Entonces ya vieron la practicidad de poder analizar. Entonces, si yo tengo ya mis GCDs designados en mi red Profit Captain, voy a poder ya analizar. ¿Puedo ver la lista en vivo? Sí, puedo ver la lista en vivo. Vamos a resetear. ¿Correcto? Vamos a poder ver los osciloscopios dándole clic a cada esclavo. ¿Correcto? Voy a poder ver la diferencia entre los canales A y B. Sí, lo voy a poder ver. Voy a poder ver si la señal tanto del canal A y del canal B de nuestro cable Profibus, el cable azul, el cable verde y el cable rojo, ¿están bien conectados o existe algún problema? ¿Correcto? Y los voltajes, que es importante. ¿Correcto? En este caso, como no estamos trabajando con el maestro, el voltaje del maestro clase 2 que está en la dirección número 1, que es nuestro Profit Captain, nuestro Profit Core, tiene un buen voltaje y los esclavos que están manteniendo con los voltajes de la misma forma como si estuviera trabajando con el máster encendido. ¿Correcto? Ya podemos tener estas dos opciones, tanto el voltaje, gráfico de barras y lista en vivo. Y sobre eso puedo hacer también el tema de estadísticas, ¿correcto? Se está tratando de conectarse con el 4. Ahorita está tratándose de conectarse con el 7, porque es una designación que nosotros le hemos dado al Profit Core, pero físicamente no está conectado. No existe el hardware del esclavo número 7. Por ende tenemos esos problemas. ¿Correcto? Es así como nosotros podemos analizar antes de que venga el vendor y cargue su programa y poder solucionar problemas y la puesta en marcha se realice de una forma efectiva
y rápido. ¿Correcto? Ahora, nosotros tenemos el Profit Core. También hablamos que con el Profit Captain vamos a poder estimular las memorias. Leer las memorias internas y leer las memorias externas. ¿Correcto? Para este caso, también encender. Tengo un I/O ya conectado, donde nosotros vamos a poder ver esta información. Entramos aquí a ver y modificar entradas y salidas, que es una opción que te da el Profit Captain, ¿correcto? Si nosotros entramos, déjame cerrarle acá, entramos y damos clic al esclavo número 3, vamos a módulos, que está en la parte inferior, para que lo puedan visualizar. Estos son todos los módulos que tiene mi esclavo, que está sincronizándose actualmente. Tenemos entradas y tenemos salidas. Tenemos los parámetros y tenemos las direcciones, que es importante. ¿Correcto? La dirección de entrada está con dirección 0. Entonces lo que nosotros hacemos es ver, vamos a trabajar entrada, colocamos la dirección 0 y le damos a añadir. ¿Correcto? A nuestro módulo de I/O remoto está entrando señales de sensor. ¿Correcto? Al momento de modificar las señales, que lo estoy ahorita haciendo en forma manual, nos damos cuenta que la información está que varía. Lo podemos ver tanto en forma decimal, o si nosotros deseamos, lo cambiamos a binario. ¿Correcto? Entonces ahí vemos, byte por byte, lo que está modificando. Yo estoy ahorita en el DCS, estoy ahorita ubicado en mi PLC, pero mi esclavo está a 100 metros, a 200 metros. ¿Correcto? Se estimula la entrada del esclavo y yo en mi DSS o mi master, gracias al Profit Trace, a la opción Profit Captain, lo voy a poder ver. ¿Correcto? Ahí está en 0, podemos manipular. Asimismo, vamos a poder ver y trabajar con las salidas. Voy a poder estimular. Salimos un rato de aquí y nos damos cuenta que la salida digital comienza desde la dirección número 4. Entonces, nuevamente entramos a ver y modificar entradas y salidas. ¿Correcto? Colocamos dirección número 4, la información va a ser salida y damos a añadir. ¿Correcto? Voy a modificar porque ahorita mis salidas no están designadas, pero yo la quiero ver en forma binaria. ¿Correcto? Entonces yo ya voy a poder modificar mi valor. ¿Correcto? Y ya lo modifiqué. Ya estimulé. Habré cerrado una válvula o habré aperturado una válvula, pero ya estimulé. ¿Esto qué me garantiza? Me garantiza que la información que va a emitir, que va a dar, en este caso, mi esclavo hacia mi maestro, es confiable. Y la información de mi maestro hacia el esclavo que va a configurar, va a setear, va a encender o apagar algo, también es confiable. Esto va de la mano con la visualización de osciloscopio y con el gráfico de barras de voltaje. ¿Tienen alguna duda, consulta? Prácticamente ya estamos en el final de este webinar. Si ya tienen el equipo Profit Trace, manéjenlo. Si tuvieran alguna duda, se pueden contactar directamente con Controlware para nosotros absorber sus consultas. Si tuvieran alguna duda, pueden escribirlo en el chat o directamente alzar la mano para poder habilitar el micro. En caso contrario, ya estamos culminando con este webinar. En pantalla he puesto la información. Si ustedes quieren más informes sobre productos Procentec, sobre cursos de Profibas que nosotros dictamos, escriban a Procentec. Si tienen algún soporte, tienen algún problema con sobre Profibas, tienen algún problema o desconocen alguna función de su Profit Trace, pueden escribir a soporte. Y si quieren alguna cotización de algún producto, pueden escribir a ventas. ¿No? Los correos están abajo y los números telefónicos también. Mi nombre es Hugo Torres. En el chat ahora voy a escribir mi correo electrónico directo para que me puedan escribir si tuvieran alguna duda. Es htorres@controlware.com.pe. Mi nombre es Hugo Torres y hasta el día de hoy, bueno, hasta el momento ha sido todo. No ha habido ninguna consulta, no ha habido ninguna duda, así que espero algunas dudas que ustedes hayan tenido referente al software, referente a las opciones que tiene Profit Trace, hayan sido aclaradas. Y si tuvieran alguna duda futuro,
no duden en comunicarme que yo de inmediato les voy a